Hay lugares donde pareciera que el tiempo se detuvo y el sitio que vamos a conocer hoy en Russe tiene muchísimo de eso. Oficialmente aquí se construyó la primera estación de trenes de toda Bulgaria y actualmente funciona el Museo Nacional del Transporte y las Comunicaciones. Así que ya se imaginarán lo que vamos a encontrar: locomotoras antiguas, vagones históricos y salas repletas de objetos que cuentan parte de la historia del país. Acompáñeme a descubrir un lugar muy poco visitado, pero que para cualquier amante de los trenes y la historia puede sentirse como una verdadera joya escondida. Sean todos bienvenidos. Para llegar a este museo hay que salir del centro de Russe y atravesar por completo el enorme Parque de la Juventud hasta acercarse a la orilla del río Danubio, en una zona prácticamente despoblada. Lo primero que llama la atención es el edificio de piedra de la antigua estación, una construcción robusta levantada entre 1863 a 1866 por los hermanos británicos Barclay, en tiempos en que Bulgaria aún estaba bajo dominio otomano. Fue aquí donde comenzó oficialmente la historia ferroviaria búlgara. Esta estación funcionó como terminal ferroviaria hasta 1954 y años después, en 1966, fue transformada en museo y en su interior se conservan objetos que narran la evolución del transporte y las comunicaciones en Bulgaria. La entrada, al momento de visitarlo, costaba alrededor de 2,5 euros, un precio bastante económico para todo lo que van a ver aquí adentro. Con solo comenzar el recorrido nos hacen una breve introducción del lugar y siendo ya mediodía, resulta bastante surrealista descubrir que somos los únicos visitantes del lugar. Mientras caminamos por cada salón, se siente una tranquilidad absoluta en un museo donde, tras la explicación inicial, literalmente nos dejan solos recorriendo colecciones y espacios ambientados con ese clásico estilo de los museos de la antigua época comunista. Resulta curioso imaginar que esta antigua estación de trenes que hoy transmite silencio y soledad, en otra época fue símbolo de modernidad. Por aquí circulaban viajeros, comerciantes y mercancías que ayudaron al crecimiento de ciudades enteras conectadas por el tren. La estación dejó de operar en 1954 cuando la línea ferroviaria fue desviada tras inaugurarse el Puente de la Amistad con Rumania. Años después, el edificio reabrió convertido en el único museo de este tipo en Bulgaria. La visita a este museo se hace a través de amplias habitaciones conectadas entre sí, donde aparecen antiguos aparatos de comunicación que para las nuevas generaciones pueden resultar completamente desconocidos, como telégrafos de clave Morse y equipos telefónicos de otras épocas. Todo esto termina llevando a reflexionar sobre cuánto ha cambiado el mundo en apenas un siglo. Además, las salas están acompañadas de mapas ferroviarios, fotografías y mobiliario que hacen que uno recorra cada espacio lentamente observando pequeños detalles. Y algo curioso que casi se me olvida contarles: como aquí llegan muy pocos visitantes, al venir deben contactar a una persona que aparentemente vive en el lugar
para que abra el museo. Después de eso, prácticamente quedas completamente solo, recorriendo este edificio histórico, donde el silencio del interior y los trenes estacionados afuera terminan creando una atmósfera bastante particular. La colección se vuelve más interesante a medida que avanzamos. Algunas habitaciones han sido acondicionadas, recreando espacios ferroviarios de otras épocas, mientras que en distintos sectores aparecen muebles, escritorios, maletas, uniformes, señales y objetos originales utilizados cuando esta terminal seguía en funcionamiento. La muestra es extensa y entre los salones aparecen vitrinas con fotografías, banderines y hasta trenes a pequeña escala que llaman mucho la atención por el nivel de detalle de sus réplicas. Aunque aquí aparece la única crítica que le hago al museo, y es que toda la información está únicamente en búlgaro, algo que limita bastante la experiencia para el visitante extranjero. Así que si realmente les apasiona el tema ferroviario, probablemente tendrán que apoyarse en alguna aplicación de traducción. Más allá de eso, cada rincón resulta agradable de recorrer, con espacios limpios, organizados y muy poco visitados, incluso por los propios habitantes de Ruse. Este Museo del Transporte y las Comunicaciones está dividido en tres partes. La primera es la que estamos viendo dentro de la estación, dedicada a la historia tecnológica y de las comunicaciones del siglo XIX, complementada con fotografías, documentos y maquetas ferroviarias. Todo dentro de un edificio donde el silencio termina siendo parte de la experiencia. La muestra por este sitio se ve en poco más de media hora, sin que apareciera nadie más durante toda la visita, y es que llega el momento de salir para conocer la segunda parte del museo. Basta con bordear la estación para entrar a un patio donde comienza la exposición al aire libre de locomotoras. Y aquí aparece otra curiosidad. El encargado del lugar convirtió un pequeño vagón en su oficina y sitio de descanso, mientras espera a los pocos visitantes que llegan hasta aquí. Aquí simplemente es caminar y disfrutar observando antiguas máquinas de vapor que hoy son auténticas reliquias. La primera impresión es bastante distinta a la de otros museos europeos de este tipo, mucho más restaurados. Y es que el paso del tiempo se nota claramente. El óxido, el desgaste y la exposición constante al clima forman parte del paisaje, pero lejos de arruinar la experiencia, eso termina creando una atmósfera melancólica y auténtica, porque permite apreciar cómo, pese a las limitaciones económicas, estas locomotoras todavía se exhiben con orgullo justo en el mismo lugar donde alguna vez operaron, a orillas del Danubio. Sobre historia ferroviaria reconozco que no soy un experto, así que prefiero evitar caer en datos incorrectos. Y luego, investigando un poco sobre algunas piezas que vemos aquí, destaca una de las locomotoras más antiguas conservadas en Bulgaria, fabricada en Manchester, Inglaterra, en 1868 y que hoy permanece aquí como una de las grandes atracciones del museo al aire libre.
Una de las mayores sorpresas de este patio es poder ingresar a uno de los antiguos vagones. Apenas entras, la sensación es la de viajar directamente al pasado. Todo en el interior está recubierto de madera y aparecen detalles que sinceramente jamás había visto en un tren antiguo, desde una zona inicial con pequeños compartimentos que parecían destinados a clasificar correo y paquetes postales, hasta un amplio vagón con largas bancas de madera, decorado con canastas, maletas y objetos antiguos que hacen que por momentos olvides que sigues dentro del museo. Por varios minutos me quedé en el interior de este vagón, imaginando cómo habría sido viajar en uno de estos trenes. El silencio solo se interrumpe cuando la madera cruje al caminar, y entre las curiosidades del vagón aparece incluso un antiguo baño tipo letrina, algo que probablemente hoy sorprendería a muchos, aunque todavía puede encontrarse estos baños en algunas zonas de Bulgaria y Turquía. Son justamente esos detalles los que hacen más interesante la experiencia de recorrer este lugar. Después de recorrer en detalle este vagón antiguo, continúo caminando entre más locomotoras estacionadas sobre las vías, todas marcadas por el paso de los años, y la sensación termina siendo la de recorrer una especie de pequeño cementerio industrial, donde cada máquina conserva una parte de la memoria ferroviaria búlgara. Como les venía diciendo antes, el Museo del Transporte y las Comunicaciones está dividido en tres partes y hasta ahora ya hemos visto dos: el museo dentro de la estación y este parque de trenes al aire libre, pero aún queda la tercera y quizás la parte más llamativa, dedicada a los vagones reales e imperiales, auténticos salones de lujo sobre rieles que les mostraré en un próximo capítulo. Y eso lo hago porque esta historia por ahora va llegando a su final. Lugares como este, que muy pocos muestran en redes sociales, son los que más disfruto recorrer y compartir con ustedes. Son espacios cargados de historia y memoria que jamás deberían caer en el olvido. Desde los patios de la estación de trenes más antigua de Bulgaria, hoy convertida en museo, me despido. Mi nombre es Gustavo Carrasquilla Gómez y esto es Estado Natural Viajero, un canal que lo lleva a descubrir ciudades y rincones que muy pocos exploran en profundidad. Los espero pronto en una nueva historia. Por ahora reciban un saludo. Hasta pronto. Chao.